verdad es que me he pasado un poquito, pero solo un poquito. Bueno, 3 pueblos, o 4. A este paso, en Reyes voy a tener carbón para poner en marcha una locomotora. Hablando de locomotoras. No hace falta que me hagas nada. Ya me castigó la Marina, el cuarto de estudio castigada. ¿A esta niña qué le pasa? ¿Tú qué haces aquí? Pues he tenido un montón de sobres. Sí, pero no he hecho los deberes para que me castiguen. Mira, el rey de galletas. Toma, ¿jugamos? Vale, debes el tren y yo el avión. Sí, no te preocupes. Yo ya me encargo también de tu hijo. Antoñito, sube a la habitación. ¿Tú qué haces aquí? Es que mi madre me ha castigado con las malas notas, pero como tenía que salir, han pensado ser castigadas. La confianza da asco. Salimos. Te toca el barco. Adentro tú también. Fíjate a qué me estáis dando. ¿Tú qué has hecho para estar aquí, Moco? No nos lo digas. Vamos a adivinarlo. Has comido todo el chocolate del barrio, ¿cómo te has puesto? Efectivamente. He hecho un gran esfuerzo para comerme una tableta entera y así poder venir a jugar con vosotros. Ya podrías habernos dejado algo. Imposible. No hubiera conseguido que me castigasen. Bueno, ahora tú Pablo serás un caballo. No, quiero ser un caballo. Y Está bien, lo que quieras. ¿Te parece bonito? ¿Qué horas estás de llegar? ¿No has podido llamar por teléfono para avisar que llegarías tan tarde? ¿Es que también nos castigarán? A tu edad sois unos inconscientes. Cualquier día vais a tener un accidente. Tu amigo entonces es fatal. Como sigas así, no vas a salir más a la calle. Anda, vete al cuarto. ¿Muchas veces te has castigado? Más o menos. Cualquier día os voy a castigar yo. Pero Abu, a ti no te pueden castigar. Tú eres mayor que ellos. Aunque no lo parezca. ¿Qué has hecho, Abu? Va, poca cosa. Solamente dar una vueltecita en moto con mi amigo. ¡Qué chulo! ¿Y dónde habéis ido? A comprar algo muy especial. ¡Una armónica! Con la ilusión que me hacía. Gracias, Abu. Cuando alguien me regaló una bici de montaña. Me superó que me decían a ningún. Ya que ¿Cuál es tu ilusión? ¿Ilusión, Abu? a mi edad ya no se tienen ilusiones. Venga ya, abuelo, seguro que tienes alguna. Yo, bueno, sí, me gustaría montar el globo. ¡Qué chulo! ¿Para ver a la gente con hormiguitas? No, para ver, explica el pollo. Pero si la actitud no es más que la descomposición del color. Si tú lo dices, ahora sabéis tanto. Yo apenas pude ir a la escuela. Abu, ¿sabes que los países tienen 7 colores? ¿Y estás segura de que son 7 colores? Me gustaría viajar hasta ahí para comprobarlo. Dejas a la colección del horizonte. Pero, Abu, ¿por qué no? ¿No se puede escuchar más en una caracola? ¿No se puede hacer una nube? No van a acampar una persona muy fácil de romperse. Pero hay cosas y cosas. Abu, cuando te vayas en globo, ¿me llevarás contigo? Solo es un sueño. Y con esta, un sueño imposible de cumplir. No digas eso, Abu. Si eres el abuelo con más marcha del mundo. ¿Por qué no se lo dices a mamá? Lo mismo te ayuda. Sí, seguro que le parece una idea genial. ¿Vosotros creéis que es más antigua que un retablo? Venga, vamos a decírselo. Pues sí, se voy a decir ahora mismo. Hija, voy a hacer un viaje en globo. Eso, así. Y no, me harás resistir. Eso, por decisión. Ya mejor que se lo diga por teléfono. Hago mañana. No seas cobarde, abuelo. Bien, Abu, tú puedes, Abu, ánimo. Hija, verás, quería decirte una cosa.
a decir esas tonterías a tu edad? Vamos, di algo. Yo desde pequeñito quiero montar un globo. Pues no será porque no has tenido tiempo. Ya estás olvidando esa tontería. Pobre amo. ¿Creéis que lo castigarán sin salir? Eso no es justo. Si quiere montar en globo, ¿por qué no va a poder? Además, él es mayor y los mayores hacen lo que quieren. Puede que el problema sea precisamente que es muy mayor. Pero eso no puede ser. Porque sea mayor, no va a poder tener ilusiones. ¿La ilusión es lo último que se quiere? No, eso es la paciencia. Vamos a dejarlo. Son injustos con el abuelo. Hay que hacer algo. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, pero ¿tú crees que el abuelo conseguirá ver de cerca el arco iris? Aunque no lo consiga, podría salir en la tele o algo así. ¿Pero cómo lo hacemos? Ir pensando algo mientras yo pido ayuda a mi abuela Francisca. Abuelita, verás, necesito que nos ayudes. Sí, a mis amigos y a mí les va a gustar, ya verás. Entonces, ¿te gusta Abu? ¿Cómo no le va a gustar si es chulísimo? Aerodinámico, curvilíneo y partidario. Y de colores, con los colores del arco iris, para que siempre estés cerca de tu sueño. Abu, te echo una pulsera con tus datos por si te pierdes. Y nosotros le hemos preparado un manual de instituciones. De instituciones, por rico. ¿Nos echarás de menos, Abu? No, porque pondremos los nombres a los colores de mi arcoíris. ¡Tope chulo! Pero tú has visto que se va. Tiene un globo, si es que cuando se pone cabezón, Va a matar inmediatamente. Te vas a quedar sin salir. y sin paga y sin postre. Después de dormir. Hola, soy el corresponsal del periódico El Mañanero. ¿Saben ustedes que este señor Pedro Aquiles de Cotines dejó de dejar estáticos en globos caseros para mayores de 30 años? ¿Ah, sí? Como les digo, voy a ir preparando la entrevista. No, si al final se nos va a hacer famoso. Uy, si a mí me encanta coser. Además, eso de que la gente puede hacer realidad sus ilusiones me parece tan bonito. No, si ahora dirá usted que quiere hacer pesca submarina. No, pesca submarina no, que es muy húmeda. A mí lo que me hubiese gustado es hacer teatro, aunque fuera un papel pequeñito. Pues nada, señora, si usted quiere le montamos una obra. No hace falta, joven, que ya estoy en contacto con un colegio para hacer una obra de adultos que va a quedar muy bien. Por cierto, ¿dónde se metieron los niños? Cuando los pillé con las vacaciones hasta. ¿Que las ganas tienen pelo? Eso mismo. ¿Cómo lo han adivinado? Porque yo también pasé por esa etapa. En el papel de Guillermo, Xavier y Dylan. En el papel de Marina, Carla. En el papel de Antonito, Ician, Carlos y Brian. En el papel de Paula, Naroa. En el papel de abuelo, Kiko. En el papel de madre, Irati. En el papel de padre, Eneco y X.